Diga en su corazón: Dios me va a hablar esta mañana. Pero dígalo así: Dios me va a hablar esta mañana. Mi hermano, usted debe siempre disponer su corazón para que nuestro Padre Celestial siempre nos dirija. Y ahí así incline su rostro, por favor. Vamos a buscar su presencia. Amado Dios, Rey de gloria, bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Por favor, desde ya te ruego y te pido que te manifiestes a cada uno de nosotros en este lugar. Llena esta casa con tu gloria, Dios. Llena esta casa con tu gloria, Padre, y que pueda descender un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, un espíritu de revelación y conocimiento de tu palabra, Dios. Enseña y ministra, Señor, a cada uno por nombre. Queremos salir edificados delante de tu presencia. Queremos salir llenos, saciados, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, recibe esta mañana la gloria, Padre, y la honra. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta mañana quiero compartir un tema que yo le puse como título: conocimiento y preconocimiento de la Biblia. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de un preconocimiento de la Biblia, mi hermano? Déjeme decirle que cuando se tiene un preconocimiento de algo, sistemáticamente, al volver a escuchar un tema similar o pasaje similar, usted se puede desviar, tener un sesgo, dicen los estudiosos, ¿verdad? Conducir a una conclusión incorrecta. Entonces, eso, mi hermano, ha afectado el crecimiento en muchas personas, el crecimiento espiritual, el crecimiento de Dios, porque déjeme decirle que mucha gente dice: ¿por qué? Permítame un segundo. Mucha gente dice: ¿por qué no se activa la palabra de Dios en mi vida? Aunque sea palabra de Dios, y quizás mucha gente hace ciertas declaraciones al leer algún texto bíblico, algún pasaje motivado, movido por fe, creyendo en la palabra, y trata de hacer suya esa palabra. Pero muchas veces, mi hermano, no es que vamos a poner en duda su fe, sino que lo que vamos a poner a prueba en este caso, vuelvo a repetir, no es que pongamos en duda nuestra fe, sino que lo que vamos a poner en duda es el conocimiento que tengamos de la palabra. Porque hay muchos textos que fueron escritos con un solo objetivo y un propósito. Desafortunadamente, muchas veces cuando se predica, cuando se enseña, lo que se hace es generalizar esos textos, dando un contexto distinto del que está hablando la palabra de Dios. Y entonces, mi hermano, en nuestra vida como que no causa efecto. Y de hecho la palabra es viva y es eficaz, y no va a causar efecto porque no fue dada con ese otro propósito, sino un propósito específico. No sé si me estoy explicando. Entonces, a esto, mi hermano, yo quiero enseñarle esta mañana. Y repito, no estoy dudando de su fe, pero sí del conocimiento o su preconocimiento que tenga de la Biblia. Todo preconocimiento produce sesgo o desvío sobre un texto incorrecto del tema o bíblico, ¿verdad? Ahora, hay algo, mi hermano, que ha pasado y he visto, mire, y yo le quiero recomendar bastante esto. Yo no estoy en contra de programas de televisión, especialmente donde se narran historias bíblicas. Eso es muy bueno, y qué bueno si usted, porque hay mucha gente que no se pierde su programa noche a noche, ¿verdad? Ya no mira novelas, pero como pasan programas cristianos, ahí está puntual, ¿verdad? Y qué bueno, mi hermano, porque también es parte de, pero no tome eso como un estudio teológico.
Yo no estoy en contra de esos programas de televisión, repito, pero no se debe quedar usted solamente con esto, porque eso no es teología. Busque en la Biblia el origen de las cosas, y ese es el punto al que quiero llegar. Busquemos el origen de las cosas en la palabra del Señor, porque la Biblia, la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Jesús dice que Él es la verdad, y la palabra de Dios es verdad, y en ella no hay engaño, mi hermano. ¿Está conmigo? Lo que ha habido hasta el día de hoy es una mala interpretación. Diga conmigo, mala interpretación. Eso es lo que ha habido, una mala interpretación de la palabra. Entonces, cuando se produce un sesgo o desvío incorrecto del texto o de las palabras bíblicas, trae consecuencias emocionales. Y esto, mi hermano, puede causar un efecto en el corazón de muchos cristianos, creyentes, un desánimo. Por ejemplo, alguien tomó un texto bíblico, lo hizo suyo, lo atesoró, creyó a esa palabra, la declaró en su propia vida, la pronunció no una, sino muchas veces, y después de un tiempo no pasó nada. Entonces esto produce un conflicto moral a modo personal. Y algunos dirán y se harán esas interrogantes: ¿estoy en pecado? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué la palabra no se cumple en mi vida? ¿Sabe una cosa? Usted tomó un texto equivocado con un propósito distinto. Ese es el grave problema. No sé si me estoy dando a explicar, pero ese es el problema, por darle una mala interpretación a la Biblia. De hecho, no es que sea pecado, pero sí se está aplicando mal la Biblia. Como he venido enseñando, la Biblia se le debe dar una interpretación espiritual para su comprensión, y el grave problema es que la mayoría no es espiritual. La mayoría de personas no son tan espirituales y mucho menos tienen el conocimiento adecuado, y a causa de su preconocimiento bíblico o mala enseñanza obtienen malos resultados. O sea, no hay nada positivo, no hay nada que haga efecto en la vida. Y yo podría decirle, quizás para la mayoría de personas eso es un problema. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que predica o el que enseña? ¿El que enseña o el que recibe? ¿Quién tiene la culpa? ¿El predicador o el que recibe la palabra? Aquí habría que verlo de dos puntos de vista. Número uno, quizás el predicador, el maestro, el que está dando la enseñanza, la da sin el previo conocimiento. Aunque es una persona ungida, aunque se mueven señales, milagros y prodigios, no significa que eso sea un conocimiento teológico de la palabra del Señor. No sé si me lo voy a explicar. Por otro lado, cuando se está enseñando la palabra correctamente, pero el que la está escuchando tampoco pone interés de prepararse, de discipularse, de capacitarse, mi hermano, esos son otros 20 pesos. Mire, nosotros aquí estamos dando un discipulado, no tiene costo, sus materiales se les entrega sin costo, no pedimos una ofrenda, o sea, no se cobra, no, usted solo lo único que tiene que hacer es traer su lapicero, su Biblia, punto. Porque incluso en ese material que se le da, y tiene espacio todavía para hacer notas. No sé si me logro explicar. O sea, lo único que tiene que poner es su tiempo, su deseo, su voluntad de querer aprender, y a raíz de eso, mi hermano, empezar a hacer suya la palabra. ¿Está conmigo? Les voy a poner un significado, les voy a poner un pasaje que ha sido muy conocido en algunas ocasiones, pero que muchos tienen un aprendizaje significativo de esto, mis hermanos, o un preconocimiento. Por ejemplo, cuando mencionamos la palabra vino, estoy hablando vino no de que alguien vino, sino vino de beber, de embriagar. Automáticamente se formulan muchos conceptos en la mente de las personas.
Ahora, por ejemplo, si mencionamos un tema acerca del vino y hay una familia que ha sufrido problemas porque han habido bebedores en su familia, mi hermano, ese tema le va a traer conflicto, confusión. Máxime si se ha llegado a divorcio, mi hermano. Aquellos hijos que saben que el papá los abandonó, los dejó porque se consumió en los vicios del licor. Mi hermano, ¿qué concepto tienen esos hijos? Donde a raíz de beber demasiado hay gente que se ha enfermado y hoy está quizás en una cama, en una silla de ruedas, en una situación bien dura, drástica y difícil, que en vez de ser un apoyo para la familia se vuelve una carga. Ese concepto cuando escuchamos la palabra vino, mi hermano, o casos donde han sido extremos y hay personas que a través de la bebida han llegado a la muerte. Y que hoy, para la gloria del Señor, los que escuchan son libres de ese problema, de esa situación. Pero cuando escuchan la palabra vino, mis hermanos, tienen ya un aprendizaje significativo, un preconocimiento de lo que es el vino. Y entonces eso automáticamente le trae un concepto a cada uno. Desde el momento que yo le hablé del vino, usted tiene un concepto, ¿sí o no? Y yo le pregunto aquí a esta familia, la otra, cada familia va a tener un concepto distinto, pero no muy bueno del vino. ¿Está conmigo? Ahora, leamos un pasaje, primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 23, y lo vamos a leer en voz alta, por favor. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Le vamos a dar tiempo a los que traen Biblia, libro textual. Si usted lo va encontrando, por favor, va diciendo amén, porque así vamos viendo por dónde vamos. Yo quiero que todos lo tengan ya a la mano. Primera Timoteo 5:23, ¿qué comienza diciendo? ¿En voz alta? Véame aquí. Ya no bebas agua, dice, ¿verdad? Ya no bebas agua, sino ¿qué más dice su Biblia? Vea, este pasaje, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hermano, este pasaje ha sido muy significativo en muchas iglesias y ha sido un tema que no le gusta a los predicadores enseñar y hablar, porque esto puede crear o generar confusión en la iglesia. Especialmente, mi hermano, repito, cuando un hombre, una mujer, una familia salió ya de los problemas del vino. Y estamos hablando no de un vino, como dicen algunos por allá, de consagrar. Estamos hablando de un vino común y corriente, de un vino de embriagar. ¿Está conmigo? Entonces, esto puede generar confusión. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo a beber vino en vez de agua? Y oiga bien, mi hermano, con esta enseñanza yo no estoy dando luz verde para que usted beba vino. No va a decir, el pastor predicó y dijo que usted puede beber vino. No vaya a pensar eso. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Yo solo estoy dando la enseñanza. ¿Está conmigo? Así que no estoy dando luz verde, repito, ¿verdad? No hay luz verde para beber vino. Ahora, pero yo quiero descubrirle a usted por qué el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, enseña eso. Veamos el punto de vista, cómo el Espíritu Santo le muestra esto a Pablo, y podemos encontrar muchos puntos de vista, pero hay tres que me interesan bastante. Número uno, tenemos que irnos a ese tiempo.
Estamos hablando que eso sucedió aproximadamente en el año 1900 y fracción. Estamos hablando después de Cristo, en el año 90, 120, por ahí, ¿verdad? Eso sucedió en el año 60, 90, 100 después de Cristo. Entonces se empieza a dar esta enseñanza, y en aquella época, mi hermano, en aquel tiempo, el desarrollo económico de esa región no era como el de nuestros tiempos. Había dinero, había oro, había petróleo, si usted quiere, pero el petróleo todavía no se usaba como se usa hoy. Entonces el estado económico de esa región no estaba muy bien. Es más, acuérdense que en este periodo era Roma la que predominaba en Israel. Entonces no había una libertad financiera para este país. Número dos, la ciencia médica era muy escasa, muy mínima. ¿Ya existían médicos? Sí, ya usted puede notar ahí que encontramos al evangelista Lucas, que era un médico. Pero en este proceso, mi hermano, donde Pablo le está enseñando a Timoteo, no, en esta región no habían puestos de salud, centros de vacunación como los que hoy tenemos. Era una situación difícil. No me dejará mentir, y aquí está la hermana Ana. 50 años atrás, las mujeres no iban al hospital para tener a sus hijos. 50 años atrás, todas tenían a sus hijos en casa, ahí eran los partos, para eso estaban las comadronas. Hoy eso ya es muy poco. Es más, la ley ya no lo permite. Las primerizas tienen que estar en un hospital público o privado. Entonces, ahora imagínense hace 1900 años. La cuestión era muy drástica, por eso la ciencia médica era escasa, mi hermano. Número 3, lo más accesible, a la mano, que guiado Pablo por el Espíritu Santo le enseña a Timoteo, es: échate un poco de vino. Toma vino. Ahora, ¿por qué? Vea, en el año 2012, un estudio portugués demostró asimismo que los polifoneles del vino tinto desencadenan la liberación de óxido nítrico benigno y mejora las digestiones, ayudando al estómago a convertir sustancias químicas potencialmente dañinas en moléculas menos peligrosas antes que se distribuyan por el cuerpo. O sea, el vino tiene esas propiedades. Tiene, que está medio raro el nombre, ¿verdad? Polifenoles. Son los encargados de producir el óxido nítrico para hacer que la comida no produzca enfermedad, daños en el cuerpo. Esto no lo sabía científicamente, Pablo no lo sabía, pero el Espíritu sí. Pero quizás Pablo no le preguntó al Espíritu: ¿y por qué? Él lo recibió del Espíritu, lo escribió y envió la carta. Y ya enviada, no había vuelta de hoja. No sé si me explico. Ya estaba escrito, ya lo que había que decir se dijo y punto. No había vuelta atrás. Pero nadie se dio a la tarea de investigar, de buscar. Pero vemos que en el año 2012 los portugueses se dieron a la tarea. Ahora, repito, eso no lo explicó el apóstol Pablo. Ahora, por otro lado, para los problemas estomacales, en aquel entonces tampoco existía el Pepto-Bismol, Alka-Seltzer, Salantus. No existía eso, mi hermano. Porque hoy alguien se pasó de comer, alguien tiene algún problema estomacal, Pepto-Bismol. Ni son médicos, ni han estudiado nada de enfermería, pero lo recetan, ¿sí o no? Tomate un Alka-Seltzer con limón, dice la gente.
Otros más dicen echarle un poco de ceniza. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Sí? La cernada. Eso es Made in Guatemala. Problemas estomacales, ¿sí o no? El empacho es un problema estomacal. Entonces veamos esto, mi hermano. Eso no existía en aquel entonces. Entonces, ¿qué tenían a la mano? El vino. Ahora, y el mayor problema es que el bebedor de hoy en día, el que fue bebedor de hoy en día, ¿sabe cuál es el mayor problema? Mire, mi hermano, es que esta sustancia que produce el vino, no solo el vino la produce, sino que también hay una cadena de alimentos que producen esto y que hacen el mismo efecto que el vino. Pero el grave problema es que el que fue bebedor en otro tiempo y hoy para la gloria del Señor no lo es, se vuelve tacaño. Oiga bien, se vuelve tacaño. Antes invertía con sus amigos, pidan muchacho, yo pago. Y en todos esos años que derrochó ese dinero, ahora que ya no bebe, dice, no hay que desperdiciar el dinero. Y entonces él ya no come ni su familia. Vea qué controversial es esto. Por eso, mi hermano, mire, los alimentos más ricos en polifenoles son principalmente las frutas, como las uvas, fresas, frambuesas, granada, arándanos, verduras como la remolacha, la berenjena, hortalizas como el tomate, cebolla, ajo y pimientos, legumbres, lentejas, soya, el trigo y otros cereales integrales, frutos secos y semillas. Pero vuelvo a repetir, alguien que fue bebedor, mi hermano, en esos tiempos se vuelve tacaño. Si consumiera todo esto, mi hermano, que le estoy hablando y mencionando, por ejemplo, después de cada tiempo de comida, 4 o 5 uvas. Ah, no, pero esas solo para fin de año las comen. ¿Aló? ¿Está conmigo? Vea, yo estoy aquí para enseñarle. O sea, usted ya no necesita el vino entonces, porque ahora tenemos el conocimiento de la ciencia, que lo que produce el vino lo producen también otras frutas, verduras, etcétera, etcétera, lo que le acabo de leer. ¿Para qué? Para que usted se mantenga sano del estómago. ¿Está conmigo? Eso. Entonces, mi hermano, ¿qué concepto tenía usted antes del vino? ¿Cuál era su preconocimiento del vino? Que el vino es dañino, que es malo para la salud, que destruye el hogar, que destruye a la familia, destruye al ser humano, ¿sí o no? Pero viéndolo de este otro punto de vista, cambia. No sé si me logro explicar. Entonces, eso, mi hermano, es lo que mucha gente le ha dado una mala interpretación a los textos bíblicos. Vea, quiero mostrarle otro escenario y vaya conmigo al capítulo 18 de Mateo. Vamos a leer no todo el pasaje porque son muchos versículos, pero quiero enseñarle algunos y los más importantes. Y yo deseo que usted en su casa, mi hermano, pueda leer este pasaje completo. Ahora, Mateo 18:1 inicia: en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, antes de continuar leyendo Mateo 18, Jesús empieza a dar un montón de explicaciones y quiero decirle, mi hermano, que Mateo 18 es uno de los 5 discursos principales del ministerio de Jesús. Otro de los discursos podría ser y es el Monte de las Bienaventuranzas, donde da un discurso completo. Son 5 los que
explica Jesús. Claro, Jesús habló muchas parábolas, pero hay 5 discursos especiales en los que se fundamentan la doctrina de Jesucristo. Y Mateo 18 completo es uno de ellos. Y de hecho es el número 4 de sus discursos que Jesús pronuncia durante su ministerio. Pero al punto que quiero llegar es ¿dónde se origina Mateo 18:1? ¿Dónde comienza esto? Porque aquí vamos a encontrar un montón de textos que tienen ciertos contextos y que tenemos que darle un debido entendimiento a cada pasaje para no confundir, y a la hora de querer recitarlos, hacerlos nuestros, no caigamos en confusión. No sé si me explico. Vea, ¿dónde se origina esto? Vaya conmigo a Marcos 9:2. Marcos 9:2. Cuando usted lo tenga me dice amén. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Avance hasta el verso 33. Verso 33. Y llegó a Capernaum. Algunas Biblias dicen Cafarnaum, otras dicen Capernaum. No vamos a discutir esto. Y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre sí vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Vea, una gran discusión que hubo entre ellos, porque solo se llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan. A los 3 discípulos quizás Jesús los vio más centrados, más de confianza. Quizás Jesús, en el tiempo que va a caminar con ellos, les fue conociendo, fue viendo su carácter, su forma de ser, y a él le pareció agradable, sano, si usted quiere, llevarse a los 3 de confianza. Y entonces esto generó como celos, como una contienda, una discusión. ¿Y quién va a ser el mayor? Y entonces Jesús viene y en Mateo 18:1 da la explicación. Regresemos a Mateo 18:1, porque en Lucas ya usted no va a escuchar más. Ahí ya cambia de tema Jesús, cambia de conversación, perdón, en Marcos, y no hay mayor de esto. Pero en Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como el niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a mí me recibe. Vea, yo pregunto si usted nota en lo que acabo de leer, ¿en qué se humilló el niño? ¿Cuál fue la forma en que el niño se humilló? Jesús, te ruego que tú me perdones, que me bendigas. ¿Eso hizo el niño? ¿El niño le pidió algo a Jesús? Pero la Biblia dice: cualquiera que se humille como este niño. ¿Usted nota alguna humillación del niño? Vea, mi hermano, es que aquí es donde empiezan a cambiar las cosas. Pero veamos, yo le quiero explicar esto. En el verso 2 dice: Jesús, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Venga, hermano, para acá. Póngase aquí, usted va a ser el modelo. Eso, mi hermano, que él hizo, se llama obediencia. ¿A quién? A mi voz, porque yo lo llamé. En otras palabras, eso es una humillación, así es como lo ve Jesús. No sé si me explico. ¿Qué hizo el hermano?
¿Se humilló delante de mí por algo? No. Pero el estar atento a mi voz, el escuchar lo que yo le pedí y él estuvo atento en hacerlo, eso es para Jesús humillación. Gracias, hermano. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que a mucha gente el día de hoy nos cuesta. Si no se vuelven como niños, entrarán al reino de los cielos. En otras palabras, usted puede venir a la iglesia, pero si viene a la fuerza, perdón, usted no va a entrar al reino de los cielos. Usted tiene que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y no solo en esta área, porque aquí le voy a explicar más de lo que esta palabra nos está enseñando. Entonces, cualquiera que se humille entra al reino de los cielos. ¿Está conmigo? Vea el ejemplo que Jesús les fue poniendo. Verso 7. Verso 7 dice, Mateo 18:7: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échatelo. Mejor córtatelo, mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo manos, 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los 2 ojos y ser echado en el fuego. Pero verso 10: mirad que no menospreciéis a uno de estos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrían? Una de ellas no las deja y no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Verso 13: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Miren, aquí Jesús ya está haciendo una comparación de un niño y ahora un pecador. O sea, los está comparando. Oiga bien, un niño y un pecador. Mi hermano, aquí es donde esto se va poniendo bien interesante. Pero sigamos. Verso 15. Dígalo usted en voz alta. Este texto lo han muchos malinterpretado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, ¿y qué dice? Repréndelo. Muchos lo han utilizado para pegarle una mangoneada a la gente, como usted no tiene idea. Porque según este pasaje, les da la libertad de poderle dar una buena cuereada a alguien más. ¿Aló? Es que la Biblia dice, repréndelo. Entonces hoy sí le voy a dar para sus dulces para que otra vez aprenda. Perdone, eso no está diciendo este pasaje, mi hermano. Esa es una mala interpretación de la Biblia. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Sigamos. Verso 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a otro, a uno o dos, para que de boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
otro texto. Aquí hay otros dos textos mal interpretados. Número 1, dice: todo lo que atéis en la tierra será atado. Y mucha gente empieza: yo desato bendición. Esa mujer no la quiero para mi hijo, la ato en el nombre de Jesús. Ese hombre no lo quiero para mi hija, lo ato en el nombre de Jesús. Perdone, eso no nos está enseñando este pasaje. ¿Aló? Eso es lo que viene, una mala interpretación de un texto. Porque Mateo 18 tiene una enseñanza literalmente: ¿quién es el mayor? ¿Y cuáles son los argumentos para ser el mayor? Entonces, Jesús pone el ejemplo de un niño. Quien no se humille como un niño, quien no sea obediente. Y de ahí pone a los más pequeños, dice. Y ya no está hablando de un niño, está hablando de un pecador. Y dice: reprende si alguien pecó contra ti. ¿A qué se refiere reprende? Oiga, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koine, que primeramente fue traducido al latín. El latín posteriormente fue traducido al español. Y aquí es donde cambiaron algunas palabras. Entonces, mi hermano, ¿qué está diciendo Jesús realmente y literalmente? Cuando Jesús está diciendo reprende, es: enséñale que tú sabes perdonar. ¿Aló? ¿Está conmigo? O sea, no es que yo le pegue una buena jaboneada a alguien, sino que yo aprenda a enseñarle que yo puedo perdonar. No sé si me explico. Ese es el punto. Por eso dice: todo lo que atares en la tierra será atado. ¿Y qué es lo que voy a atar? Esa potestad que no le da paz a aquella persona, esa potestad que está haciendo prejuicio en el corazón, en la mente de esta persona. Yo voy a atar ese espíritu inmundo para que esta persona sea libre. Y voy a desatar una bendición sobre esta persona, en paz, en gozo. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Se da cuenta que muchas veces malinterpretamos los textos? Y aquí se pone esto bueno, mi hermano. Verso 21. Alguien que lo lea en voz alta. ¿Qué dice el verso 21? Oiga, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar, y él mismo se da la respuesta: hasta 7. ¿Por qué dice él hasta 7? Porque el judaísmo en ese entonces, la religión del judaísmo, estaba practicando la piedad, y ellos enseñaban en ese tiempo perdonar 7 veces al día. Eso no aparece en otro texto bíblico que Dios enseñe que usted debe perdonar 7 veces al día. Esta era una práctica judía. Los judíos creían que el 7 es el número de la perfección, porque Dios hizo muchas cosas en 7 días y el 7 está muy remarcado en el Antiguo Testamento. Entonces ellos se les ocurrió decir que bueno, pues se perdone 7 veces. Y Jesús se lo cambia. Verso 22. Jesús le dijo: no digas hasta 7, sino aún 70 veces 7. Le cambió todo el panorama a Pedro. Aprende a perdonar todos los días, cuantas veces sea. Eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Le dijo a Pedro, ¿verdad? Entonces aquí, mi hermano, usted puede notar
que para ser el mayor, Jesús está enseñando humillarse, aceptar al pecador y no menospreciarlo, no a pegarle una mangoneada a la gente cuando hicieron algo en contra nuestra. No tenemos facultad para juzgar a alguien y darle con tubo, sino nos está enseñando a perdonar, y no como lo hacían el judaísmo, sino con una mentalidad de perdón siempre. Yo le decía a un niño esta semana, llegó a mi casa y no me quiso saludar, le cuento. Iba molesto el niño, no sé por qué iba enojado. Salude. No me quiso saludar. Y yo vine y lo agarré y le quise dar un beso a la fuerza. Se puso a llorar, hacer un berrinche, molesto y enojado. Y le digo así: pedime algo que no te lo doy. Pedime algo. Decime que vayamos a jugar pelota, no voy a ir con vos, le dijo. En el momento, ¿verdad? Ya cuando se iba a ir, me fue a dar un beso y un abrazo, ¿verdad? Y yo le digo: estás de suerte, le digo yo, porque a mí el Señor me ha enseñado a perdonar siempre. ¿Y cuántas veces? 70 veces 7. No puedo guardar ya odio y rencor en mi corazón, especialmente con un niño o mi nieto, ¿verdad? De él estoy hablando. Entonces le comento esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia, tenemos que tener la madurez de poder darle una interpretación conforme a lo que realmente fue escrita y por qué fue escrita. No podemos venir y agarrar un texto y decir, bueno, dos o más se pongan en oración, ahí estará el Señor. Está hablando de dos personas donde hay arrepentimiento, donde hay perdón, donde hay sanidad, ahí va a estar el Señor. ¿Está conmigo? Por ejemplo, si yo dijera, donde dos o más están, ahí está el Señor, pero si nadie está pidiendo perdón, nadie está arrepintiendo, ¿será que el Señor va a estar aquí? Entonces únicamente si alguien se está arrepintiendo, alguien está buscando el perdón, entonces ahí va a estar el Señor. Todo lo que yo ate en esta tierra será atado. Estoy hablando únicamente porque muchos usan este texto que acabo de leer con aquel otro texto paralelo donde dice: y el Señor le dijo a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Y todo lo que ates será atado en el cielo, lo que desates será desatado. Pero ese es otro, esos son otros 20 pesos, es otra enseñanza, no sé si me logro explicar. Hay pasajes que son paralelos, pero no tienen nada que ver en su contexto. ¿Está conmigo? Mi hermano, yo lo único que anhelo con esta enseñanza es que usted pueda hacer suya la palabra. Y cuando agarre un texto de la Biblia, tenga un propósito y un objetivo. Si usted tiene problemas con alguien y quiere sanar su corazón, Mateo 18, el capítulo completo es especial para esto. Si usted no tiene paz en su corazón, porque hay gente que es tomada en cuenta y otros sí, otros no, como estos que estaban enojados, molestos porque ¿quién va a ser el mayor? Y no se atrevían a decírselo a Jesús. Entre ellos lo estaban comentando. Jesús se dio cuenta que las aguas no estaban tan bien allí. ¿Quién va a ser el mayor? Jesús les explica y les enseña que para ser el mayor, número 1, obediencia. 2, amar al prójimo tal y como llegó. 3, no javonear, sino perdonar. No solo 7, siempre. ¿Está conmigo? Entonces usted podrá hacer suya la palabra. Yo no sé si esta mañana hay alguien, mi hermano, que quizás hizo alguna declaración y quizás en algún otro texto, no solo en lo que le acabo de leer,
y lo ha hecho suyo, pero no ha surgido nada, no ha pasado nada. Y diga, ¿será que a mí Dios no me escucha? ¿Será que estoy en pecado? No. Yo le quiero decir esta mañana, usted le ha dado una mala interpretación a ese texto. No es que Dios no haya escuchado. Por la mala interpretación que usted le ha dado al texto, no ha pasado nada en su vida. Por eso es necesario, mi hermano, lea su Biblia, venga a los estudios bíblicos, prepare, capacite su mente, su corazón. Si en algún momento tiene alguna duda, yo estoy para servirle. Si en algún momento hay algún pasaje de la Biblia que no lo conoce, que no lo... Mire, por teléfono incluso lo podemos hacer. Me pega una llamadita o por un chat y le aclaro sus dudas, porque yo estoy aquí para enseñarle y usted para aprender. ¿Está conmigo? Póngase de pie.